Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog. Soy el doctor Darío Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de endocarditis de parte de la lectura de guía de práctica clínica. Como saben, la endocarditis infecciosa pues va a ser una infección intracardíaca activa que principalmente es de origen bacteriano, de ahí su nombre de endocarditis infecciosa, también puede ser por otros agentes, y donde las lesiones más características van a ser las vegetaciones. Estas vegetaciones se pueden localizar en diferentes sitios, incluso se pueden localizar en diferentes estructuras cardíacas, ya sean las válvulas, el tejido adyacente, las cuerdas tendinosas, el endocardio, el miocardio, etc., ¿no? También puede haber una afección remota secundario a algunos cortocircuitos anatómicos o cardiopatías congénitas, como puede ser la coartación aórtica. Es importante comprender que existe también la presencia de dispositivos intracardíacos que pueden favorecer al desarrollo de estas vegetaciones en esos sitios, como pueden ser las prótesis valvulares, los cables de marcapaso, los desfibriladores, etc. Cuando no se les da tratamiento, pues es mortal. Epidemiológicamente sabemos que tiene una incidencia de 3 a 10 episodios por cada 100,000 personas y que es un poco más la incidencia para los hombres que para las mujeres. Evidentemente, si tiene factores de riesgo como puede ser material protésico, pues les va a aumentar más la incidencia. Hasta en el 40% de los pacientes no se logra identificar un factor predisponente y va a tener una mortalidad del 15 al 20% e intrahospitalaria cercana del 26%. Hay ciertos datos que siempre tenemos que saber a la hora de hablar de endocarditis infecciosa. Lo primero pues es la profilaxis bacteriana. Esto porque es importante, porque a partir de aquí nosotros tenemos que saber a qué pacientes al someterse a un procedimiento, por ejemplo, son procedimientos dentales, les tienes que dar una profilaxis bacteriana o con antibióticos por el riesgo que tiene de desarrollar endocarditis. Por ejemplo, aquellos pacientes con prótesis valvulares, que tengan antecedentes de endocarditis infecciosas previas, que tengan cardiopatías congénitas cianógenas que no sean reparadas, aquellas reparadas con un material protésico, dispositivo intracardíaco o cateterismo durante los primeros 6 meses del procedimiento. Aquellas cardiopatías congénitas reparadas pero que tienen un defecto residual, por ejemplo las comunicaciones interventriculares que a veces quedan con un pequeño defecto, si serán sometidos a un procedimiento dentario. Es importante también que aquellos que sean sometidos a cirugía valvular, prótesis intravascular o materiales intracardíacos. Aquellos que se sometan a un procedimiento gastrointestinal u urológico con una infección del sitio activa, aquellos después de una tonsilectomía y adenectomía, y aquellos que se vayan a someter a una broncoscopía con toma de biopsias. Esto por parte de la guía de práctica clínica del 2010. La realidad es que en las últimas días ya hay ciertos procedimientos, por ejemplo los gastrointestinales y los urológicos y las broncoscopías, en donde queda debate si realmente vale la pena darles profilaxis bacteriana o no. Pero pues aquí estamos con las recomendaciones de la GPC. Aquí hay algunos esquemas de antibióticos que se pueden llegar a utilizar. Vean cómo tenemos varios como amoxicilina, ceftriaxona, clinda, etcétera, que se pueden llegar a utilizar en un contexto, y aquí son las dosis que se recomiendan de una sobre otra. Es importante simplemente tener en cuenta de que este tipo de profilaxis es con el fin de reducir el riesgo de endocarditis infecciosa. Lo siguiente que vamos a hablar es cómo se clasifica la endocarditis infecciosa. Recuerda que la clasificación se trata primero en dividir, ¿es una válvula nativa o es una válvula protésica? Porque con base a esto puedes saber o sospechar etiologías más frecuentes. Una válvula nativa, pues obviamente tenemos las del lado izquierdo y tenemos las del lado derecho. Las del lado izquierdo son la mitral o la aórtica, y recuerda aquí agudo nos hace referencia a que es menor de 2 semanas de evolución. La etiología más frecuente es Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Y los menos frecuentes van a ser los bacilos gram negativos. Cuando es una presentación aguda, el curso usualmente es un curso fulminante, con intensa sepsis, choque séptico, y son pacientes que están expuestos a drogas de venopunción, aquellos que son inmunodeprimidos o que tienen morbilidades importantes como puede ser la cirrosis. Existe un deterioro hemodinámico rápido y pueden llegar a desarrollar embolismo sistémico porque pues están en el lado izquierdo, ¿no? Y esto hace que obviamente el paciente acuda más rápido al hospital. Podemos tener aquellas que son subagudas, son aquellas que se originan o que la presentación son 2 semanas o más tiempo. Se van a caracterizar porque tienen poca afección general, están producidas por Streptococcus viridans como el microorganismo más frecuente en este subgrupo, hasta en el 50% de los casos. Streptococcus bovis en el 25% de los casos, Enterococcus faecalis el 10% y Epidermides del 2 al 5%.
Usualmente los pacientes tienen fiebre muy leve o febrícula o simplemente están silentes o están asintomáticos y uno se da cuenta porque se les identifica que tienen la presencia de un soplo. Es una evolución progresiva y el motivo de ingreso es las complicaciones como un embolismo o insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen debido a una insuficiencia en la válvula nativa o porque existe una infiltración miocárdica y se generan abscesos intracardíacos. Y por último tenemos la crónica. Esta es la que evoluciona durante años, principalmente se debe a microorganismos como puede ser la fiebre Q y que es de Coxiella burnetii. 7% van a corresponder. Recordar que en este tipo de microorganismos usualmente son hemocultivos persistentemente negativos y que el diagnóstico se tiene que hacer con serología o con detección genómica con PCR. El ecocardiograma en este tipo de trastornos tiene baja sensibilidad y no siempre va a detectar las vegetaciones cuando se trata de presentaciones crónicas, a diferencia de las agudas y subagudas que causan muchas insuficiencias valvulares y que se ve pues la vegetación ahí y es mucho más sencillo de distinguir. Podemos tener nativas pero ahora del lado derecho. Recuerda que estas van a afectar principalmente la válvula tricúspide y se presenta principalmente por la exposición a drogas ilícitas y de forma muy rara va a ser las válvulas pulmonares. Las válvulas pulmonares cuando están afectadas usualmente pueden ser secundarias a contextos de cardiopatías congénitas como puede ser tetralogía de Fallot. La etiología más frecuente es Staphylococcus aureus en estos pacientes. También podemos hablar de la clasificación de las válvulas protésicas. Estas se van a dividir en dos, tempranas y las tardías. Las tempranas son hasta los 12 meses de la cirugía y son de origen intrahospitalario. Aquí el organismo más frecuente afectado va a ser Staphylococcus epidermidis, hasta el 60 al 80% de los casos, seguido de Staph aureus, gram negativos y hongos. Tienen un progreso insidioso, con fiebre de forma intermitente, pueden tener taquicardia que no se explica, un deterioro hemodinámico rápido si es que la presentación o la insuficiencia valvular fue rápido y ya está condicionando el funcionamiento de la válvula. Igual, si existe discencia de la prótesis, pues generan algún otro tipo de trastornos. La mortalidad en estos casos es una mortalidad elevada, del 40 al 80%, si no se diagnostica y se establece un tratamiento. Por el otro lado tenemos la tardía. La tardía nos habla de más de 12 meses después de la cirugía. La etiología acá en estos casos es igual que la nativa, Streptococcus viridans en el 40% de los casos, Staphylococcus epidermidis en el 30% de los casos y Staphylococcus aureus en el 20% de los casos. Aquí la característica es que va a existir una disfunción protésica progresiva. Con incremento de los gradientes puede haber también dehiscencia del anillo y puede haber pues, empeoramiento de las insuficiencias, etc. Este tipo de infecciones son de mejor pronóstico que las otras porque su curso es más progresivo y no es tan agudo como si lo pudiera presentar las de presentación temprana. Entonces, otra forma que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es si el paciente tiene dispositivos intracardíacos. ¿Por qué? Porque pueden presentarse sobre los dispositivos, ya sea adquiridas en la comunidad, asociadas a asistencia sanitaria o que sean usuarios de drogas intravenosas. Otra forma de clasificarlo es por el crecimiento de los cultivos y que esto va a la par, evidentemente, con nuestros criterios de Duke que nos sirven para clasificar por la endocarditis. Entonces, por el crecimiento podemos hablar de como cultivos positivos dependiendo del microorganismo, ya vimos cuáles son los más frecuentes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, epidermidis, etc. Podemos tener hemocultivos negativos por una terapia antibiótica previa y esto usualmente sucede con los enterococos o con los Staphylococcus coagulasa negativo como epidermidis. Podemos tener situaciones en las cuales tengamos hemocultivos frecuentemente negativos. Estos van a ser por el grupo HASEC, pregunta clásica de exámenes, donde se incluyen las especies como Haemophilus parainfluenzae, Afrophilus, Paraprophyllus, Haemophilus influenzae, Actinobacillus actinomycetomitans, Cardiobacterium hominis, Echinella cordens, Kingella kingae, etc. ¿no? Acá también, que no son parte de HASEC, encuentran los brucelas y hongos. Y habrá algunos que son constantemente negativos, o sea que necesitas utilizar métodos serológicos para hacer su diagnóstico, como puede ser Coxiella burnetii, Bartonella, Clamidia, Whipple, etc. Fisiopatológicamente ustedes tienen que entender que siempre requerimos un factor predisponente y que este factor predisponente va después generar
un proceso inflamatorio por la exposición de la bacteriemia. Obviamente las lesiones predisponentes puede ser cardiopatía reumática, los mismos marcapasos, cardiopatía congénita. Esto ocasionará un daño epitelial y depósitos de fibrina y de trombos. Posteriormente se desarrolla una endocaritis trombótica no infecciosa, pero sobre este trombo se genera la presencia de vegetaciones, la presencia de un biofilm que después va creciendo y con la cascada inflamatoria generan las vegetaciones. Esas vegetaciones a la larga pueden llegar a producir dos cosas: uno, que generen bacteriemia, y dos, pues obviamente que desarrolles la endocaritis infecciosa por la definición. Entonces, los factores de riesgo, como te das cuenta, ya hablamos de las probables etiologías, su clasificación, y eso es en lo que resumen los factores de riesgo. Todo paciente con una prótesis valvular cardíaca, que hayan tenido endocaritis previa, que tengan cardiopatías congénitas reparadas con material protésico, que tengan defectos residuales, pacientes posttransplantados cardíacos que desarrollan alguna valvulopatía, que tengan valvulopatías adquiridas. Evidentemente las reumáticas tienen un poco más de riesgo que las degenerativas por la estructura que está totalmente alterada, y la cardiopatía hipertrófica obstructiva, que es otro de los factores de riesgo que se pueden llegar a predisponer a que un paciente tenga endocarditis. ¿Cómo hago el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Recuerda que la endocarditis infecciosa va a ser un problema en el cual tenemos una respuesta inflamatoria sistémica. Es raro que solamente tengamos un daño en el corazón, sino que tenemos en muchas partes. Entonces, lo primero es identificar que el paciente tiene fiebre. Es el signo principal y es el más frecuente de la enfermedad. Va a ocurrir hasta en el 90% de los pacientes. Un paciente sin fiebre sospecha que a lo mejor no tenga endocarditis infecciosa. Las manifestaciones cardíacas usualmente se presentan con falla de ventrículo del lado izquierdo, y estos son secundarias ¿a qué? A destrucciones valvulares que generan una insuficiencia aguda, y pues puede ser un paciente que tenga edema agudo de pulmón, que tenga la presencia de taquicardias, que tenga disminución del gasto cardíaco, etc. Hay una serie de manifestaciones que nosotros tenemos que considerar, porque pueden ser manifestaciones periféricas asociadas a inmunomodulación, o pueden ser manifestaciones directamente embólicas. Por ejemplo, las periféricas pueden ser las manifestaciones articulares, las petequias, las hemorragias en astilla, las manchas de Roth, los nódulos de Osler y las manchas de Janoway. Las manifestaciones embólicas pueden ser embolismos cerebrales, pulmonares, esplénicos, periféricos y coronarios. Recuerda que por definición histopatológica, las manchas de Janoway entran en el subgrupo de una manifestación embólica, pero para la guía de práctica clínica las divide de estas dos formas. ¿Cuál es la presentación o las complicaciones más frecuentes que puedes desarrollar con endocarditis? Pues insuficiencia cardíaca congestiva, por ya sea daño valvular, por obstrucción, por la vegetación que está creciendo ahí, que genera alteraciones hemodinámicas. Podemos tener embolismos a diferentes sitios, pueden desarrollar glomerulonefritis los pacientes, abscesos anulares, etc., ¿no? Los hemocultivos son el mejor método diagnóstico para poder documentar la presencia de bacteriemia. Es necesario que sepas que se tiene que hacer una toma correcta de los hemocultivos. No se recomienda que se tomen específicamente durante el pico febril, eso ya quedó en el pasado, eso ya no se utiliza. Se recomienda tomar 3 grupos de muestras sanguíneas para hemocultivos en intervalos de 30 a 60 minutos en 24 horas en diferentes sitios de venopunción. Ya las nuevas guías te recomiendan que tomes al menos 4 frascos en la primera hora o en las primeras 2 horas, o sea 2 sets de hemocultivos, y ya con eso es lo que tú vas a llevar y después iniciar tu antibiótico. Esta guía está con la guía anterior que salió de la ESC. Recuerda que la ESC tiene una nueva guía que salió en el 2023. Y la anterior, que es en donde se basa esta guía, es del 2015. Entonces hay ciertas cosas que cambiaron, pero para fines de guía de práctica clínica hay que enfocarnos en este sentido. Entonces se recomienda tomar esos 3 muestras sanguíneas. También en cada uno de esos frasquitos recuerda que al menos tiene que haber 10 mililitros de sangre para que sea posible poder ver una correcta evaluación. Es recomendable observar hasta por 4 o 6 semanas los cultivos y valorar si se realizan subcultivos o tinciones de distinto tipo de acuerdo a las características y a nuestra sospecha clínica, sobre todo si el germen implicado es de crecimiento superior a 3 a 5 días. ¿En qué casos son esos? Pues en los contextos de endocarditis subagudas.
Se recomienda realizar hemocultivo durante el curso del tratamiento para monitorizar la respuesta al tratamiento, y también se recomienda que el hemocultivo estemos haciéndole seguimiento de los resultados, porque a veces pueden salir positivos y si no se les da un seguimiento, tú no estás al pendiente del resultado, a lo mejor nadie se da cuenta, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante que sepan? Que el hemocultivo se puede presentar hasta en el 31% de los casos negativo. Y esto pues obviamente puede retrasar el diagnóstico y el inicio del tratamiento, por lo cual tienes que basarte en la epidemiología de tu paciente y en el resto de contexto clínico que se encuentre. ¿Qué otras pruebas diagnósticas puedo utilizar para apoyarme en mi evaluación de una endocarditis infecciosa? Uno, la biometría hemática. Podemos apoyarnos también de la PCR y la BCG si se encuentran aumentadas. El factor reumatoide, que el mismo que va a estar positivo hasta en el 50% de los casos. La proteinuria, que te puede hablar de un daño glomerular. El electrocardiograma, podemos documentar la presencia de una prolongación del PR porque existe un absceso perivalvular secundario a una endocarditis infecciosa de la válvula aórtica. O también te puede hablar de embolismo coronario porque el paciente desarrolla un infarto. La radiografía de tórax te puede dar indicios de cardiomegalia, de crecimiento de cavidades y de la presencia de émbolos sépticos a nivel pulmonar, principalmente cuando tienes vegetaciones del lado derecho. El ecocardiograma, pues ya sabemos, es la prueba fundamental para realizar el diagnóstico y hay una serie de pasos que tienes que saber. Si el primer ecocardiograma transtorácico que realizas está negativo, pero tu sospecha es alta, le puedes volver a realizar otro en 7 a 10 días o directamente se puede realizar un ecocardiograma transesofágico. Todo paciente con prótesis valvular le tienes que hacer un transesofágico por ley, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo sepas. Y ahora bien, los criterios diagnósticos. Sabemos que estos criterios han sido modificados en la nueva guía de la AES 2023 y creo que sí es importante pues que ya sepas los nuevos. No cambia mucho, no creas que cambia gran cosa con respecto a los que a lo mejor viste en la Facultad de Medicina, pero sí hay unos detallitos importantes. Primero, hay que hablar de hemocultivos positivos. Para tener un criterio mayor de hemocultivo positivo, yo tengo que tener microorganismos típicos para una endocarditis infecciosa en hemocultivos separados. Streptococcus de la vía oral, Galalictus, Hasek o Staphylococcus aureus o Enterococcus fecalis. Tengo que tener microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa con hemocultivos persistentemente positivos. O sea, más de 2 hemocultivos positivos con muestras mayor de 12 horas de diferencia. O 3 de 3 hemocultivos o la mayoría de 4 hemocultivos, o sea 3 de 4, seriados con primera y última muestra con más de 1 hora de diferencia. ¿De acuerdo? Todos estos son las características, ya sea esto o ya sea esto. O que tengamos un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o serología positiva para Coxiella burnetii. Es cuando yo voy a hablar de mi criterio microbiológico, ¿de acuerdo? Hay unos criterios patológicos, que eso es cuando le haces un cultivo a una vegetación, porque a lo mejor tuvo un émbolo o una vegetación que se fue, hizo embolismo y se quedó en una arteria. Y ya van los angiólogos y porque como desarrolló una insuficiencia arterial aguda, van, lo operan y eso que le sacaron, ese émbolo que le sacaron, lo mandan a patología, donde se cultiva, se le hace sus drams y todo lo que se le tenga que hacer y ahí tenemos un criterio patológico. Aquí en este caso pues no hablamos de esto, hablamos de criterio microbiológico. Otro criterio mayor que podemos tener es la imagen. Una imagen positiva nos habla de que tengamos una lesión, ya sea por ecocardiograma, puede ser también por resonancia magnética, por angiotomografía, etcétera, de que tenemos una lesión sugestiva de endocarditis. ¿Estas lesiones cuáles son? Vegetaciones, las perforaciones valvulares, los abscesos, pseudoneurismas, fístulas, colecciones infectadas, dehiscencia de válvulas protésicas o una nueva insuficiencia valvular no documentada previamente. Por acá tenemos un ecocardiograma, es un ecocardiograma transtorácico. Lo que estamos observando en este ecocardiograma es un eje paraesternal largo. Y en esto llama la atención, vean esto que estoy señalando con el círculo, esto es ventrículo derecho y todo esto de acá abajo, todo esto corresponde a cavidades izquierdas. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Para acá queda la aorta. Entonces, sabiendo esto, esta va a ser mi válvula aórtica
y esta va a ser mi válvula mitral. Tenemos pues las valvas de la mitral, recuerda que van a ser dos, una anterior y una posterior, y aquí vemos claramente, vean cómo tenemos una vegetación, cómo tenemos una bolita de color blanco que está cayendo ahí donde está el punto, en cada ciclo, y esa bolita pues evidentemente es una vegetación que está adosada a esa valva de la válvula mitral, ¿de acuerdo? Entonces para eso nos sirve el ecocardiograma, para identificar ese tipo de lesiones. Hay unos criterios menores que tenemos que saber porque evidentemente nos puede ayudar a complementar a la hora de hacer nuestra definición. Estos criterios menores son condiciones predisponentes. Esas condiciones predisponentes las vamos a ver un poco más adelante. Que tenga fiebre mayor de 38 grados o que tenga embolismo vascular. Estos pueden ser asintomáticos como absceso, infarto, embolismo pulmonar o sistémico. Complicaciones sépticas osteoarticulares hematógenas como puede ser una artritis séptica, aneurismas micóticos, isquemia intracraneal o lesiones hemorrágicas, la hemorragia conjuntival y las lesiones de Janoway que vimos previamente. Acá están, yo adelantándome. Las lesiones de Janoway que están acá, podemos tener fenómenos inmunológicos como puede ser la glomurulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth que las vas a ver con un oftalmoscopio y la presencia de un factor reumatoide positivo hasta el 50% de los pacientes. Y también podemos tener evidencia microbiológica donde tengamos hemocultivos que no cumplen con un criterio mayor, pero están ahí. O sea, tenemos hemocultivos positivos que no nos cumplen nuestros criterios mayores. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues para hablar de esto, para hablar de clasificar mi endocarditis. Puedo hablar de una definida si tengo dos criterios mayores o tengo un criterio mayor más 3 menores o tengo la presencia de 5 criterios menores. De una posible con un criterio mayor más 1 o 2 criterios menores o cumplir con 3 a 4 criterios menores. Y la rechazada, aquella que no cumple con los criterios previamente descritos o que tiene un diagnóstico alternativo que es totalmente claro. Por ejemplo, después tienen pacientes que tienen una pielonefritis, ya documentaste con una tomografía que tiene pielonefritis, pero está haciendo fiebre persistente. No lo han operado, tiene el absceso ahí alrededor del riñoncito, pero como sigue con fiebre, sospechan que a lo mejor ahora tiene endocardititis. Lo primero que tienes que hacer es operarlo de lo que está evidente, ¿no? Tienes que quitarle lo que está evidente antes de que sospeches de otra cosa. Por eso es que ahí trae el concepto de rechazada. Hay ciertos factores de mal pronóstico que nos pueden alterar el resultado de nuestro paciente. La edad avanzada, las válvulas protésicas, esa les va relativamente mal en las tempranas. La diabetes insulino dependiente por todos los trastornos de la inmunomodulación que están alterados, la enfermedad cardiovascular, pulmonar y renal, y obviamente algunos microorganismos como Staph aureus, hongos y bacilos gram negativos. También es importante saber que hay factores de mal pronóstico asociados de los estudios como el ecocardiograma. Aquellas complicaciones perianulares que tengan una insuficiencia valvular severa en una válvula izquierda, que tengan disfunción ventricular izquierda, hipertensión pulmonar, vegetaciones grandes o disfunción protésica severa y cierre prematuro de la válvula mitral. El tratamiento, pues idealmente, el principal factor de éxito es el uso de un antibiótico de forma eficaz. Recuerda que el tratamiento quirúrgico no va a eliminar la necesidad de realizar o de continuar con nuestra antibioticoterapia. Va a depender de la situación en la cual nos encontremos para determinar qué antibiótico les podemos dejar. Por ejemplo, pues si tiene Staph aureus, pues se recomienda vancomicina. Si tiene estreptococo, les podemos dejar penicilina G o les podemos dejar también aminoglucósidos, etc. Usualmente el tratamiento que siempre te van a preguntar va a ser vancomicina, pero dependiendo del microorganismo es lo que nosotros le podemos dejar. Y no nos vamos a detener en esto, evidentemente ya van a poder verlo en sus diapositivas si están en nuestros cursos, o pónganle pausa, ¿no? para leer esto, para no detenernos leyendo todo esto. Sin embargo, no siempre vamos a tener un tratamiento antibiótico que sea más que suficiente. A veces tendremos que contar que tenemos que hacer más cosas como una intervención quirúrgica. En aquellos pacientes que tengan válvulas nativas, las indicaciones de cirugía son que tengan una falla cardíaca secundaria, una insuficiencia valvular severa, que tengan endocarditis por hongos o microorganismos altamente resistentes, complicaciones como el desarrollo de un bloqueo auriculoventricular completo, que tenga abscesos anulares o aórticos, lesiones destructivas penetrantes o la formación de fístulas o infección en el anillo fibroso.
o que tengamos vegetaciones mayores de 10 milímetros con eventos o episodios de embolismo. También otras indicaciones de cirugía en las válvulas protésicas son las mismas de las que comentamos previamente, y cuando se trata de un dispositivo intracardíaco hay que retirar el dispositivo por vía percutánea. Se recomienda realizar la cirugía sin retraso si una indicación permanece después de una embolia cerebral asintomática o un ataque isquémico transitorio, porque no te vas a esperar a que le dé otro al paciente. Y la cirugía debe posponerse al menos un mes después de una hemorragia intracraneal, que son situaciones clínicas a las cuales nos podemos enfrentar. Ya por último vamos a terminar con este algoritmo de endocarditis infecciosa. Ignoren que dice taquicardia supraventricular. Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros ya le hicimos toda nuestra evaluación a nuestro paciente. ¿Cómo está el ecocardiograma? Bueno, le voy a hacer un ecocardiograma transtorácico, está negativo y tiene baja sospecha clínica, es otra cosa, búsquenle otra cosa. Está negativo pero tiene alta sospecha clínica, le voy a hacer un ecocardiograma transesofágico. Ahora, tengo un eco que está positivo para vegetación, ecocardiograma transesofágico. No es concluyente, ecocardiograma transesofágico. Tiene endocarditis en una prótesis. Independientemente del resultado del ecocardiograma transtorácico, le voy a hacer un transesofágico porque es una indicación para una prótesis hacer un ecocardiograma transesofágico. Posteriormente de esto, nosotros vamos a ver, dependiendo cómo sale. Negativo con baja sospecha clínica, egreso y vigilancia, eso ya no es de cardio. Negativo con alta sospecha clínica, hay que repetir el ecocardiograma transesofágico de 7 a 10 días. Si es positivo, vamos a iniciar el tratamiento médico que vayamos a establecer, nuestra toma de hemocultivos, etcétera, ¿no? Esto es importante porque luego pueden salir preguntas por ahí en algún momento, y que evidentemente tú tienes que saber qué es lo que sigue con un ecocardiograma transtorácico o transesofágico que salga negativo. Y bueno, con esto hemos concluido lo que fue esta lectura de guía de práctica clínica. Espero que te haya gustado y que evidentemente hayas aprendido muchas cosas. Soy el doctor Darío Treviño, esto es Red Médica Blog y nos vemos hasta la siguiente videoclase. Chao, chao, doctores.